La distribución Bernoulli es una de las distribuciones más sencillas, tiene dos valores en su recorrido, 0 y 1. El 1 para nosotros era una idea de éxito y el 0 era una idea de fracaso. Estos experimentos están asociados, ¿no? Tiene una forma de su distribución de px, 1 menos p de 1 menos x, donde habíamos dicho que justamente este valor p le habíamos denominado un parámetro de la distribución y este parámetro modelaba justamente la idea del éxito del experimento Bernoulli. Habíamos visto algunos ejemplos, ¿no? En el juego del cacho, habíamos visto cuál es la probabilidad de obtener que todos los dados sean iguales, ¿no? Que es la mejor jugada en el cacho, y habíamos visto que justamente esta variable había sido una Bernoulli con parámetro p igual a 1 en 1296. Es la probabilidad de que ocurra, o el éxito de sacar un lanzamiento así de todos los dados iguales, que es el equivalente a la dormida en el cacho, había sido uno de 1296 escenarios, ¿no? Habíamos visto algunas propiedades básicas de la Bernoulli, ¿no? Su esperanza, con sus distintas propiedades, su varianza que había sido P por Q, o P por 1 menos P, perdón, P por 1 menos P. Habíamos visto ya una demostración bastante sencilla de eso. Y bueno, el uso de la Bernoulli en general es muy amplio, modela básicamente cualquier escenario donde exista éxito y fracaso, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el candidato X gane las elecciones? Es una Bernoulli, éxito o fracaso, ¿no? La siguiente distribución es una generalización de la distribución Bernoulli. Es una generalización de la distribución Bernoulli. La Bernoulli es un solo experimento. Lanzamos la moneda una sola vez, lanzamos el dado una sola vez, lanzamos, digamos, el cacho, los 5 dados una sola vez, y esperamos el resultado, digamos, de los 5 dados iguales, o lanzamos la moneda y esperamos la cara, o lanzamos un solo dado y esperamos un número en particular, ¿no? El Bernoulli, la distribución Bernoulli solamente es una realización, es un intento. La binomial es una generalización de la Bernoulli, ¿no? La distribución binomial, perdón, aquí está, la distribución binomial no es nada más que la realización de muchos experimentos Bernoullis, De forma muy sintética vamos a decir, bueno, sea x una variable aleatoria, ¿no? Sea x una variable aleatoria, vamos a llamarla a esta x, ¿no? Como se distribuye de forma binomial con dos parámetros, un parámetro n y un parámetro p, un parámetro n y un parámetro p. Esto, ¿no? Tanto el n y el p, dentro del binomial tiene dos significados. El n viene a ser la cantidad de experimentos Bernoullis que se están haciendo. En este caso, si fuera una moneda y me interesa sacar la cara, por decir, es el número de veces que yo lanzo una moneda. N va a ser el número de veces que yo lanzo una moneda. Yo puedo jugar al cacho y esperar a que me salga la dormida, digamos, ¿no? Los 5 dados iguales. N va a ser la cantidad de veces que yo voy a lanzar el cacho. No puede ser la cantidad de veces que yo voy a lanzar el cacho. En un ejemplo ya más de un contexto real, digamos, puede ser, ¿qué tal si yo quiero ver la probabilidad, yo quiero estudiar la cantidad de personas en una población que puedan tener COVID o no? Lo que yo hago es aplicar un test de COVID a una población. Si yo aplico un solo test a una sola persona, la probabilidad de que tenga COVID o no tenga COVID, o ese experimento de aplicar el test a una sola persona, eso es una distribución Bernoulli, ¿no? Porque la persona puede tener o no tener COVID, ¿no? Es éxito o fracaso, digamos, ¿no? Mientras, si yo aplico esta prueba, ¿no? Esta prueba de COVID a un grupo de 30 estudiantes, ya no es una Bernoulli, se convierte en una distribución binomial, porque estoy aplicando 30 veces la Bernoulli. Esa es un poco la idea, ¿no? Y esa cantidad de veces que yo aplico el test, ¿no? Es el parámetro n, justamente en la binomial, ¿no? Por convención se usa la n.
En otros textos van a encontrar seguramente otra letra, a veces una N mayúscula. Y en general, dentro de la estadística, este n hace relación al tamaño del experimento binomial, ¿no? Es cuántas Bernoullis se hacen formalmente. Una cosa importante de estas n's, ¿no? De las realizaciones que se hagan o que se sigan haciendo de las Bernoullis, es que la cantidad de veces que uno haga estas realizaciones Bernoullis o estos experimentos Bernoullis tienen que ser independientes entre ellas. Tienen que ser independientes entre ellas. Esto implica que la realización, o sea, todos los experimentos Bernoullis que hagamos, no tienen que afectarse entre ellos. Si mi objetivo fuera, por decir, obtener cara al momento de lanzar una moneda, ¿no? Imaginemos que nuestro objetivo es obtener cara en una moneda. Si yo quiero volverlo esto un experimento binomial, y por decir, ¿cuántas caras me saldrán al lanzar 10 veces la moneda? ¿Cuántas caras me saldrán al lanzar 10 veces la moneda? Ese puede ser un experimento binomial que yo quiero estudiar. Para que realmente sea binomial, yo tengo que garantizar que los 10 lanzamientos que voy a hacer sean independientes entre ellos. Es decir, yo lanzo una vez la moneda, el segundo lanzamiento no debería estar condicionado al primer lanzamiento, ni al tercero, ni al cuarto, ¿no? Son procesos independientes. En el caso de una moneda es relativamente fácil de ver eso, ¿no? Normalmente el lanzamiento de una moneda no tiene nada que ver con el próximo lanzamiento que yo haga, ¿no? Son experimentos aleatorios que suceden de forma justamente independiente, ¿no? Lo mismo con un dado, ¿no? Lo mismo con un dado. En el caso del COVID, ¿no? En el caso del COVID es un poco más difícil, ¿no? Porque ahí nosotros deberíamos asegurarnos que a las personas que vayamos a tomarle el test, estas personas no tengan ninguna relación entre ellas, ¿no? No tengan ninguna relación entre ellas. Esto principalmente porque si por decir vienen dos personas a hacerse el test y estas dos personas viven juntos, el concepto de independencia se está rompiendo, ¿no? Y el binomial solamente sirve cuando hay independencia, ¿no? Cuando las medidas o cuando los experimentos Bernoulli son independientes entre ellos. Y eso es lo que hay que cuidar. Si logramos identificar que hay un experimento Bernoulli por detrás y además sabemos que estos Bernoulli son independientes entre ellos, podemos armar una distribución binomial. No podemos decir que ese comportamiento o ese experimento es una binomial. Si sospechamos que no hay independencia, hay cierta dependencia entre las realizaciones, no es una binomial. Es posiblemente otra distribución que existe, ¿no? La hipergeométrica, por ejemplo, es una distribución donde no hay independencia. Posiblemente sea una hipergeométrica, ¿ya? Entonces, es eso como mención de estos n's, que son n experimentos Bernoullis, y además estos n deberían ser independientes entre ellos, ¿no? Y este parámetro p, en realidad es un parámetro que se está heredando, ¿no? Es un parámetro que se está heredando de la Bernoulli, ¿no? Recuerden que la Bernoulli era un solo experimento con probabilidad de éxito y fracaso, ¿no? Parámetro P. Un solo experimento con probabilidad de éxito y fracaso, con su propio parámetro de éxito, que en este caso era P. Es lógico pensar que como son n experimentos Bernoullis, son exactamente los mismos experimentos, ¿no? Son exactamente los mismos experimentos. Un lanzamiento de la moneda con su probabilidad de éxito y fracaso. Un lanzamiento del dado con su probabilidad de éxito y fracaso. Esa probabilidad de éxito no cambia, digamos, porque son exactamente los mismos experimentos Bernoullis, ¿no? Son exactamente los mismos experimentos Bernoullis. Ya con eso mencionado, podemos introducir a la función de probabilidad, de una distribución Bernoulli. La función de probabilidad de una distribución Bernoulli. Si X se distribuye binomial, la función de probabilidad de esa variable aleatoria tiene esta forma, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor X en particular, tiene esta relación, que ahorita la vamos un poco desglosando o vamos entendiendo qué viene a significar cada uno de estos casos, ¿no? Como una binomial modela
si quieren, la realización de muchas Bernoullis, ¿no? En este caso, n Bernoullis, X viene a significar la cantidad de éxitos en n experimentos Bernoullis. Eso es una binomial. X viene a medir la cantidad de éxitos en n experimentos Bernoullis. Eso es una binomial. Por lo tanto, el recorrido de X estará muy relacionado a la cantidad de éxitos que uno pueda tener. Y más propiamente la cantidad de éxitos que pueda tener en n experimentos Bernoullis. Por eso, el recorrido de X inicia en 0. ¿No? Podría yo no obtener ningún éxito. Podría obtener un éxito, o 2, o 3, o podría incluso obtener n éxitos en mi experimento binomial, ¿no? En mi experimento binomial. En el caso del COVID, si tenemos 30 personas, ¿no? Esas 30 personas, las 30 podrían tener coronavirus, ¿no? Por eso el X puede ir hasta 30. O ninguna de ellas podría tener COVID, ¿no? 0. O una, o dos, o tres. No sabemos porque a ellas les vamos a aplicar el test, ¿no? Entonces es una distribución binomial ahí. Es una distribución binomial. Un uso en transporte, por ejemplo, ¿no? Un uso en transporte. Podemos tener a un policía en un punto de control, ¿no? Podemos tener a un policía en un punto de control, revisando las licencias de conducir de los choferes, por ejemplo, ¿no? Revisando la licencia de conducir de los choferes. En un día particular, un policía parado en una esquina, revisando la licencia de conducir de todos los autos que pasan por esa esquina. Si imaginamos que en un día normal, por decir desde las 8 de la mañana hasta las 10, pasan 200 autos, ¿no? Pasan 200 autos. Y el policía está controlando, bueno, tal vez 200 es mucho, imaginemos que pasan 50 autos, ¿no? En una esquina de 8 a 10. Ese experimento, digamos, de la cantidad de autos que pasan, que por decir son 50, y el control del policía respecto tiene o no tiene licencia de conducir, eso, por ejemplo, se puede tomar como un experimento binomial, por ejemplo. Son 50 realizaciones de la Bernoulli, ¿no? 50 veces en las que el policía revisa si tiene licencia o no tiene licencia. Tiene licencia o no tiene licencia, ¿no? Y vamos acumulando. La probabilidad de que una persona tenga su licencia o no, ya es otra cosa de donde obtenemos ese dato, digamos. El parámetro P normalmente proviene justamente de una construcción o de un número dado, digamos, ¿no? que nos dan de algún lado. Así que lo interesante de esto es que X justamente puede, en el caso de los conductores, si van a pasar 50 en ese punto de control, un escenario es, ¿tiene licencia o no tiene licencia? Tiene licencia es éxito. Fracaso es no tiene licencia. Los 50 conductores podrían mostrar su licencia, ¿no? Los 50 que han pasado por ese punto de control. O tal vez ninguno, ¿no? O tal vez ninguno. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, ¿no? Es hasta 50 el recorrido de X, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a tratar de modelar, digamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que un policía en un punto de control donde pasan 50 autos encuentre 30 autos que no tienen su licencia de conducir, ¿no? ¿Cuál es esa probabilidad? Eso vamos a poder calcular. ¿Cuál es la probabilidad de que al momento de lanzar el cacho en un juego, digamos, en el día de lanzamientos del cacho, al menos en uno nos salga una dormida, por ejemplo, ¿no? Nos salga todos los resultados iguales, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos un caso suceda eso? Eso modela la distribución binomial. Si la reconstruimos, ¿no? Si vamos un poco tratando de ver cómo se construye esta probabilidad, ¿no? En el fondo es la suma, una binomial en el fondo es la suma de experimentos Bernoullis, ¿no? En el fondo la binomial es la suma de experimentos Bernoullis. Este X se construye como la suma de la cantidad de experimentos Bernoullis que uno tenga. Eso es en el fondo, ¿no? Por eso la estructura base de esta, ¿no? La estructura base de esta es muy parecida a la Bernoulli. Solo que la probabilidad de éxito está influenciada por el valor de X que nosotros queramos ver, cuántos éxitos van a ocurrir,
P elevado a la cantidad de éxitos que queremos. 1 menos P lo podemos tomar como fracaso. ¿Cuántos fracasos van a ocurrir? Bueno, la cantidad de experimentos menos la cantidad de éxitos que estás esperando, ¿no? N menos X. Esto está modelando la cantidad de fracasos. ¿Y en qué forma pueden ocurrir estos éxitos y fracasos dentro de los N elementos que estoy yo considerando, ¿no? ¿En cuántas formas pueden ocurrir? Eso está tratando de rescatar esta combinatoria de acá, ¿no? Todas las posibles combinaciones en las que podrían ocurrir los éxitos y fracasos. Esa es un poco nuestra idea de esta distribución. Entonces, cuando podamos reconocer que hay una Bernoulli presente, son independientes y además hay una probabilidad de éxito de cada experimento Bernoulli, nosotros podríamos asumir que estamos ante la presencia de una distribución binomial. Estamos ante la presencia de una distribución binomial. La binomial tiene características bastante sencillas en cuanto a sus valores esperados, su varianza y su función generatriz de momentos. ¿Cuál es el valor esperado de una distribución binomial? Es muy sencilla, es n por p. N por p. El valor esperado de una binomial. ¿Cuál es la varianza de una binomial? N por p por 1 menos p. N, la cantidad de ensayos Bernoullis. P, la probabilidad de éxito. 1 menos p, la cantidad de fracasos. Es la varianza de una binomial. Y bueno, la función generatriz de momentos de una binomial. La función generatriz de momentos tiene esta forma. ¿De qué nos sirve una función generatriz de momentos? Habíamos visto que se utiliza justamente para encontrar los momentos, por ejemplo, ¿no? Encontré el primer momento, el segundo momento y así sucesivamente. De manera muy general, a ver, veremos si hay algunas cosas más acá. Ya, está bien. De manera muy general, los usos de la binomial es eso, ¿no? Cuando tenemos muchos experimentos Bernoullis por detrás, ¿no? X representa el número de éxitos en n ensayos independientes Bernoullis. Acá la palabra es independientes, ¿no? Son experimentos independientes Bernoullis. Y P es la probabilidad de éxito, ¿no? En un ensayo Bernoulli. P es la probabilidad de éxito en un ensayo Bernoulli. Tal vez en este punto vale la pena demostrar alguna de estas propiedades, ¿no? Antes de entrar a los ejemplos, ¿no? Convencernos que efectivamente la esperanza de esta distribución es igual a n por p o la varianza de esta distribución es igual a n por p. Así que tal vez valga la pena un poco mirar eso. Para ver qué tal. A ver, lo podemos hacer relativamente rápido esto. A ver, voy a abrirme en el programita que tenemos. Estamos diciendo que una distribución binomial tiene esta forma. ¿No? Tiene esta forma, la distribución binomial. Y estamos diciendo que sus propiedades, ¿no? La esperanza es n por p, su varianza es np por p1 menos p y su función generatriz de momentos es de este estilo, ¿no? Para ver la demostración de esto, en realidad podemos recurrir a algunas propiedades justamente de la binomial para entender cómo funciona esta, ¿no? Una demostración bastante usual en estos casos es partir de la definición de una binomial, ¿no? De la definición de una binomial. Vamos a partir enunciando esto, ¿no? Sea x1, ¿no? Vamos a imaginarnos sea x1, x2, punto, hasta una xn. x1, x2, xn son n variables aleatorias, independientes entre ellas. Sea x1, x2, vamos a imaginarnos que tenemos n variables aleatorias, x1, x2 hasta xn. Variables aleatorias independientes entre ellas, e idénticamente
distribuidas. E idénticamente distribuidas. Estamos diciendo que cada una de estas x, ¿no? Cada una de estas x que están acá, la x1, la x2 hasta la xn, son independientes entre ellas. Una no influye en otra. Y además cada una de estas tiene una distribución de probabilidad exactamente igual, ¿no? Tiene una distribución similar, digamos, ¿no? Exactamente igual entre ellas. Vamos a decir que esa distribución, digamos, una xy cualquiera, ¿no? Cualquiera dentro de esas xy, la 1, la 2, la 3, vamos a decir que se distribuye Bernoulli, ¿no? Se distribuye Bernoulli con parámetro P para todo y en 1 hasta n. Para todo y en 1 hasta n. Estas x1, x2 hasta xn se distribuyen Bernoullis, son independientes e idénticamente distribuidas. E idénticamente distribuidas. E idénticamente distribuidas. La distribución binomial, ¿no? La distribución, o bueno, la variable binomial en realidad, ¿no? Voy a definir, sea x mayúscula, ¿no? Sea x una variable aleatoria, sea x una variable aleatoria, tal que esta x suelta, va a ser el resultado de la suma de las anteriores variables. x1 más x2 más más un xn. Voy a definir una nueva variable x, ¿no? Sin ningún subíndice, nada, una nueva variable x, como la suma de estas otras x. Como la suma de estas otras x. Sea x una variable aleatoria, tal que esta x es la suma de las anteriores variables, ¿no? Se dice que esta variable x se distribuye binomial con parámetro n y con parámetro p. Esta es una propiedad justamente de la binomial. La binomial no es nada más en el fondo que la suma de n experimentos Bernoullis. Hemos dicho que el x1, el x2 hasta el xn, toditas estas se distribuyen Bernoullis con parámetro p. Estamos definiendo de una manera más formal la composición de la variable x, que en este caso es binomial, ¿no? Esta es la distribución binomial, ¿no? En ese escenario, ¿no? En ese sentido, es más fácil demostrar algunas cosas, ¿no? Es más fácil demostrar algunas cosas. En ese sentido, podemos demostrar a qué será igual la esperanza de x, ¿no? A qué será igual la esperanza de x. Y en este contexto podríamos aplicar estas propiedades de una manera más sencilla. ¿A qué será igual la esperanza de x? Como x está conformada como x1 más x2 más xn, ¿cómo hay esa propiedad? O sea, puedo aplicar un poco, puedo desdoblar al x en sus formas de Bernoullis. x1 más x2 más xn. X finalmente es la suma de Bernoullis. Ahí, aplicando las propiedades que hemos aprendido de la esperanza se distribuye en la suma, ¿no? La esperanza se distribuye en la suma. La esperanza de x1 más la esperanza de xn. Es la esperanza de x1 más la esperanza de xn, ¿no? Todas esas. En el fondo, ¿a qué es igual la esperanza de x1? x1, x2, xn, toditas esas son Bernoullis. Toditas esas son Bernoullis. Aquí me está diciendo, ¿cuál es la esperanza de una variable aleatoria Bernoulli? ¿Cuál es la forma de una esperanza de una variable Bernoulli?
Como todas estas son Bernoullis y además están idénticamente distribuidas, su esperanza, por definición, en base a lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Su esperanza de una Bernoulli, la esperanza de una Bernoulli es la probabilidad de éxito, es P simplemente. Entonces, como además todas tienen la misma distribución, la esperanza de x1 es P, la esperanza de x2 es P, más punto, 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 hasta la esperanza de xn es P también, ¿no? De cada una de esas variables, su esperanza era P, porque están idénticamente distribuidas. ¿Cuántas P's tengo acá? ¿No? P más P más P más... ¿Cuántas P's tengo acá? ¿Qué dicen? ¿Cuántas P's tengo en esa relación? N. Tengo N veces P. Puedo factorizar las P's o puedo contar las P's. Tengo finalmente N veces P. Y ya está, digamos, ¿no? Esa es una forma bastante sencilla de demostrar la propiedad de la esperanza, ¿no? De demostrar la propiedad de la esperanza. Puedo ir por el otro lado, que igual es medio sencillo. El lado de la varianza. La varianza de X. Para la varianza de X lo mismo. La varianza de X1 más X2. X1 más X2. Punto, punto, punto. Más xn. No puedo verlo desde este enfoque ahora, ¿no? Bueno, ahí estoy con problemas porque no hemos visto en realidad a qué es igual la varianza la varianza de una suma de variables aleatorias, ¿no? Ahí estamos un poco cortos con eso. ¿A qué sería igual la varianza de una suma de variables aleatorias? ¿A qué creen que sea igual? Porque la otra opción es ir por la definición corta de la varianza y tal vez ahí tratar de demostrarla. Tratar de demostrar con las esperanzas, con la forma corta de la varianza, ¿no? Que igual nos va a tener un poco en problemas. Porque igual hay que ver casi todos los pares, ¿no? Ya, a ver, en este punto, tal vez vale la pena recordar una cosa, ¿no? Que les voy a poner antes, para resolver esto, una propiedad que es importante tener en cuenta. Voy a poner aquí una nota, ¿no? Una nota 1. Si tengo dos variables x y y, digamos que tenemos dos variables x y estas son independientes, x y y son independientes, entonces la varianza entre x y y, ¿no? O puedo ponerlo de esta forma, ¿no? La varianza de x más y, esto mejor lo bajo para que tengamos esto en mente, ¿no? Entonces, ¿no? La varianza de x más y es igual a la varianza de x más la varianza de y, siempre y cuando sean independientes. Esto se cumple siempre y cuando sean independientes, ¿no? Voy a ponerles una anotación acá. Caso contrario, si no son independientes, ¿no? Si no son independientes,
si no son independientes. Caso contrario, si no son independientes, sucede otra cosa. Esto seguramente lo van a ver en estadística 2 o igual vamos a volver a tener este concepto. Más adelante, perdón, estoy moviendo en otro lado. Esto es acá. Ya, ahora sí, ¿no? Si X y Y son independientes, la varianza de una suma de variables es igual a la suma de las varianzas, si son independientes. Caso contrario, ¿no? Caso contrario, si estas no son independientes, ¿no? Si estas no son independientes, esto no es cierto, ¿no? Esto no es cierto. Aparte, ¿no? Aparte hay que incorporar un término relacionado a la relación que existan entre estas dos variables, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo, porque justamente eso no es cierto, ¿no? Normalmente, si X y Y no son independientes, es la suma de X más la suma de Y, más dos veces la covarianza, que es una medida estadística que la vamos a introducir casi en el capítulo último, ¿no? Más dos veces la covarianza entre ellas, que es una idea de cómo se relaciona X con Y. Es una medida orientada justamente a eso. Así que no es tan inmediato, digamos. Si existe independencia, hay que lidiar justamente con un término más, ¿no? Si existe independencia, hay que lidiar con un término más, que es justamente este término de la covarianza. Entonces, eso vale la pena ponerlo como una nota para tenerlo presente, ¿no? Vale la pena ponerlo como una nota para tenerlo presente. Esto es porque ya estamos manejando dos variables aleatorias y el comportamiento de dos variables aleatorias está muy vinculado a cuán relacionadas estén estas, ¿no? En nuestro ejercicio, por eso exigimos de alguna manera que las Bernoullis sean independientes entre ellas, para de alguna forma, digamos, garantizar que los experimentos son independientes entre ellos y eso nos da una idea digamos, de un ajuste hacia un problema real. Y eso igual nos evita lidiar con las covarianzas que puedan estarse generando en estos casos, ¿no? Nos dan una idea de las covarianzas que están generando en estos casos. En nuestro caso esto ya es más sencillo, ¿no? En nuestro caso esto ya es más sencillo porque podríamos reestructurar esto, digamos. Dado que sabemos que estas x1, estas x2, estas xn son independientes entre ellas, como son independientes por las propiedades que acabo de mostrarles de independencia de variables, esto lo puedo separar como la suma de las varianzas. X2 más punto, 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 la varianza de xn. No las puedo separar ahora como la suma de varianzas por el principio de que son independientes. Porque son independientes. Estas son Bernoullis. X1 es Bernoulli, X2 es Bernoulli, las Xn toditas estas son Bernoullis. Aquí es igual la varianza de una Bernoulli. Y además todas estas son Bernoullis con el mismo parámetro P. Entonces, la varianza de una Bernoulli es P por 1 menos P. Esa sería la varianza de esta primera varianza de X1. Como la otra es exactamente lo mismo, será exactamente la misma varianza. P por 1 menos P. Más punto, 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 hasta la última de las Bernoullis, que igual de esa última porque están idénticamente distribuidas, esto será P por 1 menos P. ¿Cuántas veces ocurre esto? ¿Cuántas veces ocurre esto? Acá podría resumirlo. La varianza de X formalmente entonces será n veces, porque esto va a ocurrir ¿cuántas veces? N veces. N veces P por 1 menos P. N veces P por 1 menos P. Sería una manera bastante sencilla de mirarlo desde ese lado, ¿no? Para ver cuál es el resultado posible.
Ahí ya tenemos la esperanza y la varianza, pero demostradas a partir justamente de la propiedad de la suma de Bernoullis, ¿no? A partir de esa suma. ¿Qué es la demostración más sencilla para este caso, ¿no? Otros textos parten de la demostración a partir de trabajar con la distribución de probabilidades, ¿no? Trabajar desde acá. Eso nos obligaría de alguna manera a repasar algunos conceptos respecto a esta distribución, ¿no? Sobre la combinatoria que aparece acá, ¿no? O lo que es un poco el comportamiento de las binomiales, ¿no? El comportamiento de la binomial. Que no vale la pena un poco detenerse en ese caso, dado que la aproximación a la Bernoulli nos da una idea de cómo está funcionando internamente este experimento, ¿ya? Así que ahora veremos algunos ejemplos. Veremos algunos ejemplos. Esta pregunta es interesante porque creo que estaba igual en el examen una pregunta parecida a esta. Y sobre eso podemos ir un poco mencionando algunos aspectos, ¿no? Un estudiante rinde un examen con 10 preguntas de opción múltiple. Un estudiante rinde un examen con 10 preguntas de opción múltiple. ¿No? Hay 10 preguntas con opción múltiple. Donde cada pregunta contiene hasta 5 alternativas de respuesta. ¿No? Tal como en el examen. ¿No? Tal como en el examen. Solo que en el examen habían 12 preguntas. ¿No? Tal vez podemos modificar esto acá para que tratamos de desglosar esto y se parezca al examen, digamos, ¿no? Bueno, no, lo mantenemos como 10 para... Nuestro examen era un poquito diferente porque la puntuación era distinta, ¿no? Para las preguntas. No todas las preguntas tenían la misma puntuación, eso quiero decir, ¿no? Un estudiante rinde un examen con 10 preguntas de opción múltiple, donde cada pregunta contiene hasta 5 alternativas de respuesta, donde solo una es correcta, ¿no? De las 5 preguntas, una opción es la correcta. Solo una es la correcta. Esto en el escenario de que sí o sí entre las 5 opciones hay una respuesta correcta, ¿no? Podríamos complicar el ejercicio pensando que además podría ninguna de esas ser correcta, entonces hay una sexta opción todavía, ¿no? Eso podríamos complicar el ejercicio de esa forma también. En este caso estamos aceptando que al menos una de las respuestas es correcta, ¿no? Dentro de las 5 opciones para cada una de las 10 preguntas. Si el estudiante, ¿no? Si el estudiante responde las preguntas al azar, ¿no? Digamos, no ha estudiado para el examen y va a responder al azar, ¿no? Las 10 preguntas. No se va a tirar un dado donde del 1 al 5 le va a decir cuál marcar y si sale 6 es tirar de nuevo, digamos, ¿no? Una idea, un ejercicio así puede ser, ¿no? Va a tirar un dado para ver qué marca, ¿no? Esa es un poco la idea, va a responder al azar. La pregunta es, bueno, defina la distribución de probabilidad que modele el problema y calcule la probabilidad que el estudiante conteste todas las preguntas de forma incorrecta. Conteste todas las preguntas de forma correcta y otra probabilidad, obtenga más de la mitad de las respuestas correctas. Este ejercicio es interesante porque nos puede dar una idea de cómo actuar cuando no tenemos la menor idea de cómo responder un examen de respuesta múltiple por el cual no hemos estudiado, ¿no? Que creo que un par de estudiantes de la materia han respondido así, ¿no? Me ha llegado su hoja de respuesta a los 5 o 10 minutos. Y eso es imposible que hayan resuelto eso, han tenido que hacer al azar, ¿no? Y uno ve la hoja de respuesta, sí, parece que lo han respondido al azar. Veremos qué tan buena es esa estrategia para un estudiante, ¿no? Veremos qué tan buena es esa estrategia para un estudiante. Pregunta, ¿cuál es el experimento Bernoulli detrás de esto? ¿Cuál es el experimento Bernoulli detrás de esto? ¿Quién puede animarse a decir cuál es el experimento Bernoulli detrás de esto?
Cada pregunta sería un experimento Bernoulli. Eso, ¿no? Como comenta Eva, cada pregunta en el fondo, ¿no? Cada pregunta es una lotería en el fondo, digamos, ¿no? Es como el estudiante va a responder al azar. Ahora, ahí está la pauta también, ¿no? Si no nos dijeran el comportamiento del estudiante, ¿no? El estudiante dice que va a responder al azar. Si el estudiante no respondiera al azar, no es un experimento Bernoulli, porque no hay no hay un proceso al azar detrás de eso, ¿no? El estudiante lee la pregunta, responde, soluciona, tiene la respuesta, busca entre las alternativas y marca la correcta. Eso no es un experimento al azar, ¿no? Eso es determinístico basado en si el estudiante conoce o no conoce la pregunta, la resolución, digamos, ¿no? Pero como el estudiante se va a comportar al azar, cada pregunta es una lotería. Como dice Eva, al final cada pregunta es una Bernoulli, ¿no? Estoy en la pregunta uno, no sé qué responder, tengo 5 opciones, lo voy a hacer al azar, ¿no? Lo voy a hacer al azar. En esta idea, ¿cuál será la probabilidad de éxito del estudiante, de un estudiante al responder cualquiera de esas 10 preguntas, ¿no? Digamos que estoy en la primera pregunta. ¿Cuál será la probabilidad de éxito de responder correctamente esa pregunta? Si lo hace al azar. ¿Qué dice? 1 de 5. 1 de 5, ¿no? Tengo 5 opciones, solo una es la correcta. Si voy a hacer al azar, solo en una vez de las 5 ocasiones voy a atinar a la respuesta. 1 de 5. Está bien, entonces el experimento Bernoulli justamente es ese, ¿no? Es responder cada una de las preguntas con probabilidad de éxito de 1/5. Ya tenemos un poco definido esa idea. Esta es una binomial porque ese proceso de responder aleatoriamente cada una de las preguntas lo voy a repetir ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces va a repetir eso el estudiante? 10 veces, ¿no? En el fondo es una binomial con n experimentos Bernoullis por detrás con probabilidad de éxito de 1/5, ¿no? Con probabilidad de éxito de 1/5. Entonces acá tengo algo desarrollado esto, ¿no? Podemos definir la variable aleatoria, ¿no? Tal vez incluso acá, antes de escribir todo esto, antes de la respuesta, podemos decir el experimento Bernoulli, ¿no? El experimento más sencillo dentro de esto, el experimento Bernoulli, es responder una pregunta al azar, ¿no? Con probabilidad de éxito de p igual a 1/5. Ese es el experimento más pequeño, ¿no? Dentro de este ejercicio. Y a partir de esto podemos definir a la variable aleatoria, ¿no? Podríamos definir a la variable aleatoria, ¿no? X, que sea el número de preguntas respondidas de forma correcta. Es lo que me interesa, ¿no? Dentro de las 10 Bernoullis que voy a hacer, dentro de las 10 Bernoullis que el estudiante va a responder de la forma, ¿cómo es? De forma al azar, lo que me interesa es en cuántas de estas va a responder correctamente el examen, digamos. Entonces X yo la podría poner de esa forma, ¿no? X puede ser el número de preguntas respondidas de forma correctas. Puede responder las 10 de forma correcta al azar, o podría equivocarse en todas y no responder ninguna, ¿no? Se hace al azar. Entonces podemos decir que X es el número de preguntas respondidas de forma correcta. Así podemos decir que X se distribuye binomial con parámetro n igual a 10, y probabilidad de éxito en cada uno de los experimentos Bernoullis de 1/5. En el fondo, lo único que estamos ahora diciendo es que como ya X se distribuye binomial, podemos escribir la forma de su distribución. Voy a copiarme lo que está aquí arriba, perdón.
voy a escribir justamente la forma de toda la distribución, pero en términos de los valores que ya tenemos ahora, ¿no? En términos de los valores que ya tenemos ahora. Ahora podríamos modelar esto y decir, bueno, n ya tengo el valor, n vale 10, n de tomadas de x. P tengo el valor, P vale 0,5, 0,5 es 0,2. 0,2 elevado a la x. 1 menos P, 1 es 1, 1 menos P, P es 0,2, 1 menos P es 0,8. Eso de acá es 0,8. De n menos x, n tengo el valor de n vale 10. Esta es la forma de la distribución. Esto es como nuestro generador ya ahora de probabilidades, ¿no? Esto me voy a usarlo para obtener varias probabilidades en este tipo de ejercicios. El recorrido va de x en 0, 1 hasta 10, ¿no? Ya tengo la forma de nuestra distribución de probabilidades para este ejercicio. Ya tengo justamente la forma para este ejercicio. El inciso A es muy sencillo. Nos dice, bueno, conteste, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante conteste todas las preguntas de forma incorrecta? ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante conteste todas las preguntas de forma incorrecta? Es decir, que las 10 preguntas las conteste de forma incorrecta. Dicho de otra manera, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 0? Dado que nuestra variable aleatoria es el número de preguntas respondidas de forma correcta. ¿Cuál es la probabilidad de que esta x sea igual a 0? Lo único que deberíamos hacer es reemplazar la información, ¿no? Acá ponía, por ejemplo, reemplazar la información con x igual a 0. 10 tomadas de 0, 0.2 elevado a x, x vale 0, de 1 menos 0.2, que es este 8 de acá, de 10 menos 0. Debería resolver esto, ¿no? Debería resolver esto. Resolviendo este ejercicio, ¿no? Resolviendo estos valores, la probabilidad de contestar de forma incorrecta el examen, totalmente, digamos, sacarse 0 en el examen haciendo este patrón, es de 0.10. Es de 0.10. Es de 0.10. Entonces, si por decir, digamos, ¿no? Si por decir, podemos darle un uso práctico a este 10%, ¿no? 71 estudiantes, ¿no? 71 estudiantes en la materia han dado, por ejemplo, su primer parcial, ¿no? Si los 70 estudiantes, por decir, han respondido de forma aleatoria el examen porque no sabían las respuestas, yo debería esperar que de estos 71 estudiantes, al menos esta cantidad, el 0.10, 0.107, tenga una nota de 0, ¿no? Si estos 70 estudiantes, estos 71 estudiantes que han participado en el primer parcial, digamos que todos se han comportado de forma de tal, de que han respondido al azar todas las preguntas, yo debería esperar que al menos 7 a 8 estudiantes tengan una nota de 0, ¿no? Eso debería ocurrir, ¿no? Si todos hubieran tenido ese comportamiento, ¿no? 7 a 8 estudiantes van a tener la nota de 0, porque todo su examen va a estar mal, ¿no? Eso es lo que me está tratando de decir este inciso A. Por el otro lado, digamos, que es lo interesante, sería ¿cuál es la probabilidad de que conteste todas las preguntas de forma correcta? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que conteste todas las preguntas de forma correcta? Es equivalente a decir que el x sea igual a 10, ¿no? Que el x sea exactamente igual a 10. Misma idea, como ya tenemos el valor del x y tenemos nuestra función de probabilidad, lo único es reemplazar el x por 10. 10 tomadas de 10, de 0,2 elevado a 10, de 1 menos 0,2, de 10 menos 10, ¿no? De 10 menos x, 10 menos 10, 0, ¿no? Es estudiar y calcular esta probabilidad. En el fondo, ¿no? En el fondo tendríamos este valor, ¿no? En el fondo tendríamos este valor.
0.00001024, ¿no? Que si no me equivoco es lo mismo que 0.2 elevado a 10, ¿no? 0.10 elevado a 10, ¿no? Porque 10 tomadas de 10 es 1, 0.1 menos 0.2 elevado a 0 es 1, entonces el único que está marcando acá la probabilidad es este cociente, 0.2 elevado a la 10, ¿no? Que en el fondo es esto, ¿no? Para verlo correcto. Ahí está el número, ¿no? 0.00000. Hay 7 ceros, ¿no? Ahí metidos. Y 1024. 1024. Esa es la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota así perfecta en un examen múltiple si responde al azar. Es una probabilidad muy, muy, muy pequeña. Muy pequeña, ¿no? Si estos 70 estudiantes hicieran si los 71 estudiantes hubieran hecho ese procedimiento y alguien ha respondido al azar, es muy seguro que casi ningún estudiante tiene una nota buena, ¿no? Ningún estudiante tiene una nota perfecta en realidad, ¿no? Para entender un poco la magnitud de este valor, podríamos darnos una idea de, no sé, ¿qué tal si un grupo de 100 estudiantes se comporta de esa manera en un examen? Ninguno obtendría una nota de 100, al menos en esa idea. ¿Qué tal si tengo 1000 estudiantes tengo 10.000 estudiantes que se comportan así? Tampoco. Tengo 100.000 estudiantes que se comportan así, tampoco tengo ningún estudiante. Tengo 1.000.000 de estudiantes que se comportan así, tampoco, ¿no? Tengo 10 millones de estudiantes que se comportan así. Recién aparece uno. Si hubieran 10 millones de estudiantes dando la misma prueba y esos 10 millones de estudiantes deciden responder al azar, esos 10 millones de estudiantes responder al azar este examen de 10 preguntas, yo esperaría que al menos un estudiante de esos 10 millones se saque una nota perfecta, bajo ese comportamiento, ¿no? Bajo ese comportamiento. Entonces, esto lo que nos está revelando es eso, ¿no? Que la probabilidad de que un estudiante saque una nota perfecta en un examen múltiple de 10 preguntas con 5, de 10 preguntas con 5 opciones cada pregunta es muy pequeña, ¿no? Es muy pequeña. Es muy pequeña. Ya, digamos, uno podría decir, bueno, yo a veces me comporto así, marco aleatoriamente en este tipo de exámenes, pero ¿qué tal si no lo hago con la intención de tener una nota perfecta, ¿no? Mi objetivo es tener una nota satisfactoria, digamos, ¿no? Mayor a la mitad posiblemente, ¿no? Y ahí va justamente el inciso C. ¿Cuál es la probabilidad que el estudiante, al responder de forma al azar, obtenga más de la mitad de las respuestas correctas? Obtenga más de la mitad de las respuestas correctas. Es decir, bueno, no espero contestar las 10 correctas al azar, pero quisiera al menos contestar 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, ¿no? Bueno, o 10 en este caso, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga más de la mitad de las respuestas correctas? Y eso nos trata de modelar el ejercicio C. En el fondo, esa probabilidad la podemos escribir de esta forma. La probabilidad de que la nota sea mayor a 5. La probabilidad de que responda de forma correcta más de 5 ejercicios. Esa es esta probabilidad. Para eso nosotros tendremos que calcular la probabilidad de que X sea 6, o sea 7, o sea 8, o sea 9, o sea 10. ¿No? Porque esos son los casos en los que la nota es mayor a 5. O es 6, o es 7, o es 8, o es 9, o es 10, ¿no? O la cantidad de preguntas es mayor a 5, la cantidad de respuestas correctas, ¿no? Yo debería contestar esto, la probabilidad de que sea 6, 7, 8, 9 o 10. Si es que ustedes hacen esto a mano, ¿no? Si es que ustedes hacen esto a mano, ¿no? La probabilidad de que x igual a 6, a 7, a 8, a 9 o a 10,
En el fondo, esto lo puedo poner de esta forma, ¿no? La sumatoria de que x valga 6 hasta 10 de cada una de las probabilidades, ¿no? 6, 7, esto lo puedo escribir también de esta forma. Si nosotros resolvemos eso manualmente, que ya es un proceso un poco más arduo o pesado, esa probabilidad había sido de 0.0064, ¿no? 0.0064. Es igual a un valor pequeño. No llega ni al 1% de probabilidad, ¿no? Ni al 1%, estamos en 0.0064. No es muy probable, no es probable ni siquiera que el estudiante saque una nota o responda más de la mitad de los ejercicios de forma correcta. No es muy probable. Es una probabilidad en realidad baja, ¿no? Es una probabilidad baja. Ahí tal vez yo les puedo pedir ahí un ejercicio para unos 5 minutos. ¿Qué tal si ahora el ejercicio es, bueno, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que el estudiante responda entre 3 a entre 4 a 6 preguntas de forma correcta? ¿Cuál es la probabilidad que el estudiante responda entre 4 a 6 preguntas de forma correcta? ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante responda entre 4 a 6 preguntas de forma correcta? Lo que en el fondo estoy pidiendo es cuál es la probabilidad de que la cantidad de respuestas correctas se encuentre entre 4 a 6, ¿no? Se encuentre entre 4 a 6. La probabilidad de que las respuestas se encuentren entre 4 o 6. Esto, ¿cuál es la probabilidad de que la respuesta correcta se encuentre entre 4 o 6? Como es una variable discreta, esto es muy fácil, ¿no? La variable x es una variable discreta que va de 0 a 10. Entonces, x puede ser 4 o puede ser 5 o puede ser 6, ¿no? La suma de esas tres probabilidades me va a dar la respuesta de esto, ¿no? De que sea 4, sea 5 o sea 6. 4 más 5 más 6. Para calcular la probabilidad de que x sea igual a 4, deberíamos utilizar toda esta relación, digamos. O bueno, nuestra función en realidad la que está acá, ¿no? Esta función que habíamos escrito, esta la deberíamos empezar a reemplazar. Esta función de acá. Esa la voy a copiar acá para que tengamos una idea de paso por paso cómo se resuelve esto. Para que x sea igual a 4, acá debería poner el 4, ¿no? En todo donde haya x, 4. 0,2 elevado a 4. 10 menos 4. Esa es la probabilidad de que x sea igual a 4. Más la probabilidad de que x sea igual a 5. 10 de 5, 0,2 elevado a la 5, 0,8 de 10 menos 5. Más la siguiente, la de 6, 10 elevado a la 6, 0,2 elevado a la 6, 0,8 de 10 menos 6. En ese caso, por ejemplo, yo calcularía estos valores, ¿no? De 4 a 6, que sea 4, sea 5, sea 6, de esta forma. 10 tomadas de 4, 10 tomadas de 5, 10 tomadas de 6. Para el 4, todo este conjunto es la probabilidad de que x tome el valor de 4. Todo esto es la probabilidad de que x tome el valor de 5 y todo esto es la probabilidad de que x tome el valor de 6. A ver, vayan calculando cuánto les saldrá en este caso. ¿Cuál será el valor de esa probabilidad? ¿Cuál será la probabilidad de que x se encuentre entre estos valores? Vayan respondiendo, vayan resolviendo esa parte. Y me avisan cuando lo tengan. Les voy a dar unos
5 minutitos para que vayan calculando y en teoría todos deberíamos tener el mismo valor porque ya en este punto es básicamente eh, simplemente calcular, ¿no? A ver, les doy unos 5 minutos para que vayan calculando esta probabilidad. ¿Qué tal? Ya han mandado dos de sus compañeros el resultado. Rodolfo manda 0.0005505 y bueno, Cristian nos manda 1.833. Ya, ahí noten que es una probabilidad. Es una probabilidad y por definición una probabilidad, por más que se sumen probabilidades, siempre tienen que ser menores a uno. No siempre son menores a uno. Eso principalmente. Bueno, Michelle y Bianca nos manda 0.4101, ya es un valor un poco más alto. Lo malo es que tenemos tres resultados distintos. Alguien tiene que poner el valor
que confirme alguno de los tres. A ver, ¿alguien más por ahí? Traten siempre, para probabilidad o para estadística en particular, que hay muchos de estos cálculos, traten siempre de calcular dos veces el resultado. Porque el efecto de la calculadora, ¿no? El taipeo puede generar errores, ¿no? Y siempre es bueno confirmar la respuesta. Y eso pasa, ¿no? Eso pasa siempre. A veces uno aprieta un número mal, aprieta un cero de más, y la respuesta puede ser cualquier cosa, y ahí hay que mirar siempre, ¿no? Acá un requisito fundamental es que la probabilidad siempre tiene que ser menor a uno. O después de eso, más información sobre eso no tenemos mucho, ¿no? Así que a ver, veremos qué podemos hacer. A ver, ¿alguien más que quiera confirmar? Tal vez yo mientras puedo construir acá eso. En el caso del software es un poco más sencillo. Podemos un poco ver qué se puede armar. Acá tengo 10 tomados de 4. Aquí ya tendría la combinatoria. Esto multiplicado por 0.2 elevado a 4. Esto lo voy a poner en paréntesis para no tener problemas. Por 0.8 elevado, perdón, otra vez, por 0.2 elevado a 4 por, perdón, está fallando esto, 0.2 elevado a 4 por 0.8 elevado a 10 menos 4, 6. ¿No? Esta sería la primera probabilidad para este pedazo de acá, ¿no? Para este pedazo de acá. Siempre que construyan van a darse cuenta que, bueno, las P's siempre suman 1, ¿no? Este 0,2, este P de acá, 0,2, 0,8. Este es P, este es 1 menos P. Siempre suman 1 porque 1 es el complemento del otro. Y en los numeradores, bueno, en los exponentes siempre suman la cantidad de n. En este caso, 4 más 10 menos 4, 10. 5 más 10 menos 5, 10. ¿No? En este caso, 4 más 6, 10. Siempre suman la cantidad o el tamaño n, ¿no? Esta sería la probabilidad para el 4. Para el 5, lo único que debería hacer es esto 5, este 5 y este es 5. Todo 5. ¿No? Este es el del 5. Y veremos para el del 6. 6, 6, 4. ¿No? Esos tres valores, ¿no? Esas tres formas. Voy a copiar pedazos de esto, ¿no? Para tenerlo ahí, para que ustedes también lo registren. 0.088, digamos, con 3 decimales, para no perder demasiado. 0.026. 0.026 más 0.005. Esa puede ser una idea. Con 3 decimales. Y es igual, ¿no? Cuando hagan esto, traten de garantizar la mayor cantidad de decimales y siempre el mismo criterio. O 3 decimales para todos, o 2 decimales para todos, o 4 decimales para todos, ¿no? Obviamente, mientras más decimales, el resultado es más preciso. 0.1119, ¿no? A 3 decimales, este sería el resultado. 0.119. 0.119. Ya, súper. Creo que ahí ya algunos de sus compañeros han obtenido el mismo resultado, ¿no? Está bien, esto ya es un tema más de colocar la fórmula, colocar el valor, calcular. Es algo que vale la pena tener en cuenta. Ya, así funciona esto de la binomial. La probabilidad de que un estudiante tenga entre 4 a 6 respuestas correctas, o 4, 5, 6, igual es bajita, es 0,11, ¿no? Es 0,11.
Más que como tarea, acá les voy a poner algunas cosas. Es una tarea en el semestre pasado. La esperanza. La esperanza de esta distribución es igual a n por p. N vale 10, p vale 0,2 y esto es igual a 2. ¿Quién se anima a decir qué significa este 2? La esperanza de esta variable aleatoria es de 2. ¿Quién se anima a decir qué significará este número 2? Pueden escribir o pueden activar su micrófono. ¿Qué significará este número 2? ¿Qué es la esperanza matemática de este ejercicio? No se olviden que son 10 ejercicios con la prueba de éxito de cada ejercicio es de 0,2, ¿no? Es 1/5. Y resolviendo la esperanza matemática de esto sale el valor de 2. ¿Qué significará ese 2? ¿Cómo interpretaríamos ese número 2? Que de las 10 preguntas, por lo menos 2 serían correctas. Eso, justo, ¿no? Como su compañera dice, si un estudiante se comporta de esta forma, ¿no? Respondiendo los valores al azar, de las 10 preguntas que él va a responder de forma al azar, se espera que al menos 2 de esas estén correctas, ¿no? No sabemos cuáles, pero bajo ese comportamiento y estudiando cómo se funcionan las probabilidades, el modelo dice que el estudiante le va a atinar en 2 preguntas, ¿no? El estudiante le va a atinar en 2 preguntas. Si el examen valiera 20 puntos, ¿no? Si el examen valiera 20 puntos, cada pregunta valiera 2 puntitos, al menos el estudiante se está asegurando, al contestar esas 2 preguntas al azar, tener al menos 4, digamos, 4 puntos. Si no ha estudiado para nada y quiere responder al azar, se está asegurando en promedio que al menos va a tener 4 puntos, ¿no? Al menos 4 puntos. Al azar, en promedio. Eso es lo que nos está sugiriendo que va a suceder, ¿no? Como también puede ocurrir el 0, ¿no? Hemos visto que la probabilidad de que un estudiante saque 0 es del 10%, es 0,10, igual es un valor nada despreciable, ¿no? La varianza en este caso, ¿no? La varianza en este caso es NP por... Acá es importante igual mencionar una cosa, ¿no? Es NP por 1 menos P. Este 1 menos P, que es el fracaso, ¿no? La probabilidad de fracaso, en algunos textos se la pone como una letra Q, como un complemento, ¿no? NP por Q. El fracaso a veces se la pone con la letra Q. Que en el fondo el P y el Q son complementos, ¿no? P es siempre un valor entre 0 y 1 y el 1 menos P es el complemento de ese valor. 10 por 0,2 por 0,8. La varianza en este caso, la varianza es de 1.6. Muy útil ese valor no es, ¿no? Muy útil ese valor no es, no es tan útil, el 1.6. Normalmente es más útil la raíz cuadrada de esta, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza, para tener una idea de interpretación. La raíz cuadrada de esta, ¿no? La raíz cuadrada de esta, de 1.6, es 1.26, ¿no? Este 1.26 de alguna manera nos está diciendo que cuál es el nivel de dispersión de la información, ¿no? ¿Cuál es el nivel de dispersión de la información? Y en el fondo es un uso práctico de este valor de 1.26, que seguramente lo van a ver en estadística 2 cuando vean intervalos de confianza. Este 1.26 me está marcando de alguna manera cuánto me puedo estar alejando del promedio, ¿no? El promedio es 2, ¿no? Capaz que el estudiante, si responde al azar, va a responder de forma correcta 2. Pero este 2 puede estar variando en casi 1.26 a la izquierda y a la derecha. Es decir, que el valor esperado, ¿no? El valor esperado, si bien es cierto 2, el estudiante en promedio, digamos, puede estar respondiendo de forma correcta entre 0 a 4 respuestas de forma correcta, digamos. Esa es un poco la idea. Entre 0 y 4 va a responder, digamos. Más de eso no se va a mover, más de eso es poco probable, digamos. No hayan visto que la probabilidad de que obtenga 10 es muy poco probable.
nos están dando una idea de cómo se conforma la distribución en realidad, ¿no? Esa es un poco la idea. Para entender mejor eso, acá hay un grafiquito que muestra el comportamiento de esto, ¿no? ¿Qué tal si nosotros tenemos muchos estudiantes? Esta es la forma de esa distribución un poco, si nosotros la vemos de forma gráfica, ¿no? La mayor cantidad de respuestas se va a concentrar en el valor 2, ¿no? Este es como que si nosotros quisiéramos calcular sus probabilidades, el 2 siempre tiene mayor probabilidad, después el 1 y el 3, y el mayor vecindario está alrededor del 2. Hay probabilidad, pero muy baja para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9, ¿no? Hay menos probabilidad para estos otros casos, ¿no? Hay mucho menos probabilidad para estos otros casos. Entonces uno podría dibujar la probabilidad, la función de distribución de esa forma, ¿no? Capaz que, a ver, déjenme ver si podemos tal vez dibujar esto de una vez. 6, 10, probabilidad 0.2 y esto va del 0 al 10. Ya no es esta. Debinom. Ya, perfecto, es esta. Vamos a dibujar justamente estos valores. A ver, denme un momentito para mostrarles exactamente esto, pero gráficamente. Ahora sí, ¿no? Si calculáramos todas las probabilidades, digamos, ¿no? De 1, de 2, de 3, del 0, 1, 2 hasta el 10, este es el comportamiento de sus probabilidades, ¿no? La probabilidad de que tome el valor de 10 era 0.0000, ¿no? Tenía casi 7 ceros y después apareció un valor. Es el evento menos probable que está acá. Es el evento menos probable que está acá. Después tenemos 9 igual es poco probable, 8 es poco probable. Que un estudiante se saque 2, responda a 2 ejercicios de forma correcta en ese ejercicio es lo más probable. Y esa probabilidad es de 0,3. Y alrededor de este 0,2 están las otras probabilidades. Que se saque 1, que se saque 3, 0, 4. No están alrededor de eso. La probabilidad de que el estudiante saque una nota mayor a 6 era bien poquito, ¿no? Mayor a 5 diré. Justamente era la suma de todas estas torres de acá, ¿no? Este normalmente es el gráfico de la distribución. Para el caso discreto, el gráfico de la distribución, donde en el eje X tenemos los valores de la variable aleatoria, 0, 1, 2 hasta el 10, y en la altura tenemos la probabilidad de ocurrencia. El 2 ocurre en una probabilidad de 0,3 aproximadamente, seguramente, ¿no? Ahí casi todos los software, Python tiene su módulo para obtener probabilidades, R tiene su módulo para obtener probabilidades, ¿no? Seguramente ustedes manejan más Python, entonces hay la manera de ver, digamos, de la distribución binomial para obtener estos valores rápidamente, digamos, ¿no? En el caso del R, por ejemplo, es utilizar la función de binom, ¿no? En el Python van a ver que son muy similares, ¿no? El R y el Python en términos en la parte de estadística tienen mucha similitud en cuanto a sus funciones, ¿no? Así que podrían ir averiguando ahí si les sirve para el momento del examen ahorrarse esta parte del cálculo y tener algo mucho más preciso, digamos, ¿no? Eso ya es más atribución de ustedes que son los informáticos, para ver cómo podrían resumir esto, ¿no? Lo importante acá es el fondo, ¿no? Que es el asunto de qué significa esto, qué probabilidades se están asumiendo, y después del cálculo se la puede uno heredar a la computadora, ¿no? Ya, entonces eso significa la esperanza de X, esto ya lo habíamos mencionado de la suma de las binomiales. Para la varianza esto ya no es necesario, ya lo hemos hecho hoy como una tarea. Este es otro ejercicio bastante común que no sé cuánto vale la pena recordar. Este es algo parecido al de los ¿no? Al de los exámenes. Simplemente se los leo, ¿no?
Supongamos que un jugador de básquetbol tiene una probabilidad de 7/9 de encestar un tiro libre, ¿no? Un buen jugador, tiene un buen tiro y esa probabilidad la hemos construido como 7/9 de encestar un tiro, digamos, es su probabilidad de encestar siempre. Y sus tiros son independientes, es decir, una vez que tira la pelota de básquet, el siguiente tiro no tiene nada, no es influenciado por sus anteriores tiros ni por los siguientes, no son independientes los tiros de este jugador, ¿no? Cada vez repite la misma forma, pero un tiro no afecta a otro, digamos, ¿no? Si él consigue 5 tiros libres, ¿no? Le han dado 5 tiros libres en un juego cualquiera, no en un juego particular. ¿Cuál es la probabilidad de que él enceste 2 o más tiros? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que él enceste 2 o más tiros? En este caso es muy sencillo, ¿no? Es una binomial donde hay 5 tiros libres. Con la probabilidad de encestar, ¿no? La probabilidad de éxito de 7/9. El recorrido de esta variable aleatoria es bastante sencillo. Es o no encesta ninguno, o encesta 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Esa es la idea de esta distribución. Cuando nos piden cuál es la probabilidad de que le enceste 2 o más tiros, nos están pidiendo justamente esta probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2? Que enceste 2, 3, 4, hasta los 5 tiros. Formalmente deberíamos calcular todas estas probabilidades. Que X sea igual a 2, a 3, a 4, a 5, basada en la información que nos han dado. N igual a 5 y P igual a 7/9. En algunos casos, si se dan cuenta, acá es medio... nos están pidiendo cuántas probabilidades. 2, 3, 4, 5, 4. Tendríamos que hacer 4 cálculos en este caso. 4 cálculos. Nosotros acá ya podemos empezar a utilizar las propiedades de probabilidad. ¿Cuál es el recorrido del X? De 0 a 5. Esta probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, yo lo puedo escribir en términos de su complemento. La probabilidad de que X sea menor a 2. 1 menos su complemento. ¿Quién es el complemento de esto? La probabilidad de que X sea menor a 2. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor a 2? Que sea 0 o que sea 1, porque ese es el recorrido de la variable aleatoria. Y en este escenario es mucho más sencillo que el anterior. Acá solamente tengo que calcular 2 probabilidades y además una probabilidad con 0, que es mucho más fácil de tratar porque el 0 anula muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí estamos utilizando justamente la propiedad del complemento en las probabilidades y esto es mucho más sencillo de manejar. Ya con esa idea en mente, acá en el ejercicio que está acá, que igual lo pueden seguir en los apuntes tal vez de mejor forma, 1 menos las probabilidades para cuando X valga 0 con los datos ya. N vale 5, X vale 0, la probabilidad de éxito 7/9, la probabilidad de fracaso 1 menos 7/9. Y también lo mismo para el otro lado, ¿no? Exactamente lo mismo para el otro lado. En esa idea ya podemos tener esto casi resuelto, ¿no? Déjenme corregir esto. ¿No? Primer valor, segundo valor, y resolviendo eso, la probabilidad de que el basquetbolista enceste más de 2 de los tiros libres de los 5 que tiene es 0.98, ¿no? Es muy, muy probable. Acá, la única recomendación antes de pasar a la siguiente distribución para la binomial es que utilicemos un poco de la intuición, ¿no? En este ejercicio, la probabilidad de éxito del basquetbolista es alta, es 7/9. La probabilidad de éxito es 7/9. ¿No? La probabilidad de éxito es 7/9, 7 dividido entre 9. Su probabilidad de éxito es de 0.77, es alta. Por lo tanto, ¿no? Las probabilidades de que ocurran muchos éxitos siempre va a tender a ser alta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de fracaso de este basquetbolista? ¿Cuál es la probabilidad de que no enceste ni un solo tiro libre, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que no enceste ningún tiro libre? Que sería la probabilidad de que X sea igual a 0. Esa probabilidad es esta de acá, por ejemplo. 5 de 0, 7 de 9 da la 0. La probabilidad de que no enceste ningún tiro libre es esta, por ejemplo. 0.0054. Es una probabilidad chiquitita. Y tiene sentido que sea así de pequeña porque la probabilidad de éxito de este basquetbolista, su probabilidad de un buen tiro es alta. Eso tiene que empezar a reproducirse en el momento que hacemos estos cálculos.
Si la probabilidad de éxito es muy baja, si la probabilidad de éxito es muy baja, entonces la probabilidad de encontrar muchos éxitos igual va a ser baja, como en el caso del examen, ¿no? La probabilidad de éxito era 0,2, es una probabilidad relativamente baja, es menor a 5, y es más cercana al 0 que toda cosa, ¿no? Es 0,2. Entonces la probabilidad de que responde el estudiante y se saque una nota muy alta, obviamente esa probabilidad tendría que ser baja, ¿no? Como en el caso que hemos visto. La probabilidad de que el estudiante obtenga una nota de 10, digamos, tenga todas las preguntas correctas, era muy baja. Y esto está pues de la mano de que la probabilidad de responder era igual medio baja, ¿no? Así que estos tiene que haber esta relación siempre, ¿no? Así que en las binomiales es importante que ustedes tengan en cuenta esto, ¿ya? Así que terminamos acá. No sé si tienen algunas preguntas o dudas, porque ya la siguiente clase vamos a tratar de cubrir al menos unas tres distribuciones: la geométrica, la binomial negativa y la hipergeométrica, que están sumamente conectadas, ¿ya? Pero acá terminaremos con la binomial, que es parte de la familia de la Bernoulli, ¿no? Y es una generalización de esta. No sé si tienen consultas o comentarios. No, ninguna, Liz, está todo claro. Súper. Entonces, nos vemos el día jueves, ¿sí? Nos vemos el día jueves. Y el jueves ya vamos a ver la geométrica, binomial negativa y la hipergeométrica, ¿no? Así que mejor si ustedes van repasando el texto, ¿no? Porque ahí hay una explicación de las distribuciones y hay algunos ejercicios. Si le dan una lectura antes, capaz que sea un poco más interesante, digamos, la sesión, porque ahí podríamos ver algunas dudas que ustedes tengan sobre esas distribuciones y todo lo demás, ¿no? El enfoque con nosotros, ¿no? Dado que es una materia más de uso de ustedes, ¿no? No es tanto orientado a la demostración, que está bien, es importante, es más importante para un estadístico que para un informático, ¿no? El informático en este caso, desde mi punto de vista al menos, tiene que conocer para qué funciona el modelo y después ya es casi todo empaquetarlo en un algoritmo, ¿no? Lo importante es conocer cuándo se usa, por qué se usa, ¿no? Y saber algunas interpretaciones, ¿no? La demostración y el fondo estamos tocando así muy marginalmente en algunos casos, justamente por el enfoque más que todo, ¿no? Prefiero que le demos más una parte de práctica que de teoría de demostración como tal, ¿no? Eso como un comentario también. Ya, entonces terminamos acá y nos vemos el día jueves. Chao a todos, todas. Chao, chao. Muchas gracias.